Estamos en el capítulo 7 del libro de Mateo y el verso 21 dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la pregunta de cajón es: ¿cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Necesitamos nosotros saber cuál es la voluntad del Padre. Muchos han propuesto de que la voluntad del Padre en este caso tendría que ver con el hecho de que nosotros tendríamos que ser salvos por medio de Jesucristo. Por ejemplo, hay quienes proponen el capítulo 6 del libro de Juan para responder a esa interrogante, a la interrogante que acabamos de formular teniendo como base el capítulo 7, verso 21 del libro de Mateo. El capítulo 6 del Evangelio de Juan, versos 39 y 40 dice: Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Entonces, dos cosas, ¿no? Que Cristo no pierda a ninguno de los que en él ha creído y que asimismo sean resucitados. Eso es lo que se cita en el verso 39 y 40 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Pero ahora, ¿será que la voluntad del Padre de Mateo 7:21 está relacionado con lo que acabamos de leer? Porque muchos han propuesto esa idea. Pero lo cierto es de que esto no tiene nada que ver con una exégesis, esto tiene que ver con una mala interpretación de esa cita, porque vamos a leer unos textos más adelante del capítulo 7 del verso 21 del libro de Mateo. Vamos a pegar el contexto inmediato que tiene que ver con el verso 22 y 23 y nos vamos a encontrar con que la respuesta al verso 21 se encuentra exactamente en el verso 23. Pero no vamos a pasar por alto en su lectura el verso 22. El verso 22 nos dice lo siguiente: es una advertencia en sí para muchos de nosotros para no dejarnos llevar por cosas que definitivamente podrían parecer buenas a nuestros ojos o a nuestros sentidos y podrían ser engañosas, podrían terminar seduciéndonos y envolviéndonos en la mentira. Vamos dándole tac-tac también a la pantalla, no hay que dejar de hacer eso porque de ese modo vamos a llegar a un mayor número de observadores y el trabajo que ustedes hagan dándole tac-tac a la pantalla va a permitir que alguien más escuche lo que estamos compartiendo. Bien, el verso 22 dice: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ahora, nos vamos a dar cuenta con que aunque todo esto tiene que ser algo que debería de cumplirse con los que creen en Dios, sin embargo, esa no es la condición de la cual Cristo está hablando en el verso 21. ¿No? Porque Cristo cita: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el verso 22 nos dice que hay muchos que están expulsando demonios, muchos que están profetizando en su nombre y que están haciendo muchos milagros. La pregunta ¿es esa la voluntad del Padre de la cual Cristo está hablando en el verso 21? No, porque el verso 23 dice lo siguiente: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y a quiénes no está reconociendo Cristo? A los que expulsan demonios, a los que profetizan en su nombre y a los que hacen muchos milagros. Eso quiere decir de que este conjunto de cosas no tiene nada que ver con lo que se está citando en el verso 21. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Pues la palabra clave para resolver este acertijo se encuentra en la última parte del verso 23 y tiene que ver con la palabra maldad. Vamos a ir explicando este asunto. Antes quiero leer el verso 3 del capítulo 3 del libro de Proverbios, el verso 1, donde dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Si nosotros nos preguntamos cuál es la voluntad del Padre, nosotros deberíamos de buscar esa respuesta en todas las Escrituras, pero de manera específica nos vamos a encontrar con
con el texto o el pensamiento que acabo de leer en el capítulo 3 del libro de Proverbios, verso 1, donde Dios mismo está diciendo que su voluntad es que no nos olvidemos de su ley y que nuestros corazones, Padre, Mateo 7:21, está relacionado con los mandamientos de la ley de Dios. ¿Será que Mateo 7:21 respecto a la voluntad del Padre no tiene nada que ver con el capítulo? Leer nuevamente el verso 23 y vamos a ir dándole solución a este asunto. Ustedes no dejen de darle tac-tac a la pantalla, hermanos. El verso 23 dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Decía de que la palabra clave para poder entender este asunto se encuentra en la palabra maldad. ¿Y por qué en la palabra maldad? Porque la palabra maldad en sí va a descifrar con qué tiene que ver la voluntad del Padre. La palabra maldad del verso 23 de Mateo 7 proviene del término griego anomía. Y anomía literalmente en algunas versiones de las Escrituras ha sido traducido como gente sin ley, obreros sin ley o quebrantadores de la ley. Voy a apelar a dos versiones completamente distintas a la de la Reina Valera de 1960, porque las citas que he estado leyendo o que hemos estado leyendo son correspondientes a la Reina Valera de 1960. Pero ahora voy a apelar a dos versiones completamente distintas, que es el Código Real y asimismo la versión israelita nazarena. Y en estas versiones nos vamos a encontrar con que esas citas son traducidas de la siguiente manera, notemos. Versos del verso 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Adonai, Adonai. Versos del 21 al 23. Muchos me dirán en aquel día, estoy leyendo el Código Real. Muchos me dirán en aquel día, Adonai, Adonai. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre ordenamos a los demonios que se fueran y en tu nombre ordenamos que se hicieran milagros? Pero entonces les diré en su propia cara, nunca tuvisteis una relación íntima conmigo. Apartaos de mí, violadores de la ley. En la Reina Valera de 1960 dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y la palabra que aparece allí dentro de los manuscritos es anomía. Y anomía está siendo traducido en el Código Real como apartaos de mí, violadores de la ley. Pero ahora vamos a leer el capítulo 7, verso 22 y 23 de la versión israelita nazarena para ver qué es lo que dice o cómo se ha traducido esa expresión en esta versión de las Escrituras. Versos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Maestro, Maestro, nosotros profetizamos en tu nombre. En tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, obreros sin ley. Entonces, el término griego anomía puede ser traducido como obreros sin ley y también puede ser traducido como violadores de la ley, que en sí viene a ser lo mismo, porque el que no tiene ley no la guarda y el que viola la ley, pues la quebranta, ¿no? En sí, en ambas versiones se está presentando el mismo pensamiento. Ahora, si nosotros observamos cuidadosamente este asunto, nos vamos a encontrar con que está relacionado con los tiempos del fin. Ojo, porque ¿cuándo es que Dios va a separar el trigo de la cizaña, las ovejas de las cabras? En los tiempos del fin. Entonces, habría que preguntarnos algo. ¿Cómo es que muchos están luchando con la idea de que en estos tiempos no se debe de tomar en cuenta la ley de Dios, como para llevarlos a la práctica? ¿En dónde quedaría esa idea? Esa idea simplemente se queda sin fundamento con solo estudiar Mateo capítulo 7, versos del 21 al 23, porque tiene que ver con algo escatológico, es decir, con algo que va a tener su cumplimiento en el futuro. Porque es allí donde Dios va a separar a las ovejas de las cabras y al trigo de la cizaña. Pero bien, vamos a continuar con la lectura de la palabra de Dios
Y asimismo, en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con la misma idea que aparece en el Antiguo Testamento. Hasta este punto ya tenemos clara la idea de que la voluntad del Padre, que se encierra como pensamiento en el capítulo 7, verso 21, tiene que ver con el hecho de que nosotros no solo debemos de profesar nuestra fe en Cristo, no solo debemos de declararlo con nuestras palabras, sino que también lo debemos de demostrar con nuestras acciones, guardando los mandamientos de Dios como consecuencia de nuestra fe, de nuestra profesión en Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 7, verso 19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y esto ciertamente es algo que está claro en el Nuevo Testamento. Pero bien, vamos a ir a Primera de Juan para tener una idea muchísimo más clara con relación a este asunto. En Primera de Juan, en el capítulo 5, verso 2 y 3, dice lo siguiente. Notemos, y esto tiene que ver con la voluntad de Dios. Acabamos de leer Primera de Corintios capítulo 7, verso 19, donde se puede entender de manera tangible de que Dios todavía quiere que en estos tiempos nosotros guardemos sus mandamientos, ¿no? Por allí algunos han propuesto que tendría que ver con mandamientos diferentes. Anoche hablábamos con un católico y el católico decía que los 10 mandamientos no se debe de guardar más, pero cuando se le presentó los 10 mandamientos y se le preguntó, ¿puedes hacernos una lista de los 10 mandamientos? ¿Cuál de ellos no las guardarías bajo el nuevo pacto? ¿Cuál de ellas no se debería de guardar por encontrarnos ya dentro de un pacto distinto al sinaítico? Y él terminó reconociendo que cada uno de los mandamientos, de los 10, se debería de seguir llevando a la práctica bajo el nuevo pacto. Entonces, muchos simplemente por oponerse a la observancia del sábado, se levantan argumentos que cuando son confrontados terminan quedando bajo la evidencia de que son completamente contradictorios, inconsistentes e incoherentes a la vez, porque no tienen una coherencia bíblica. Dice, verso 2 y 3 de 1 de Juan capítulo 5. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces podemos encontrarnos con que en el Nuevo Testamento las ideas que aparecen en el Antiguo Testamento respecto al hecho de que la voluntad del Padre en todo momento tiene que ver con que guardemos sus mandamientos, pues también aparece. Hay una armonía total. La palabra de Dios no se contradice. Respecto a este asunto, Cristo también en el capítulo 14, verso 15 del Evangelio de Juan, dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos del Padre son los mismos que los mandamientos del Hijo, porque el Hijo dijo, todo lo que es del Padre es mío, y lo mío del Padre.